Ya. A partir de ahora sí, comenzamos a grabar la sesión de hoy día, miércoles 23, en este día invernal, pero que hay que ver el lado bueno. Si no fuera por esta pandemia, en este día así con este frío, tendríamos que estar en la universidad, con pandemia, todo lo que está hoy día, pero tendríamos que estar en la universidad haciendo clases en la U, que no es muy calurosa, que digamos, si es Santiago Centro. Viña tampoco, Viña es más helado y hacer clases, eh, entonces no sé dónde sería, pero helado, y después hay que volverse para las casas, llegar a la hora del queso, por lo menos permite, dependiendo de las conectividades, pero de estar desde las casas. Por último, se pueden tomar un cafecito, estar abrigados, no tener que estar metido en una sala, así que hay que ver el lado bueno de las cosas. También es verdad, Bienvenido, profe. bienvenido invierno, cuando todos decimos hace frío. Sí, pues, pero hace frío, pero por último hace frío desde la casa o de donde uno elija estar, pero no sentado en una silla en una sala de clases en la universidad. Entonces, hay que verle, ver el lado positivo. ¿Sí? Y hoy día, por lo menos yo que estoy con mejor cara, bueno, no sé si mejor cara, la misma cara de siempre, pero por lo menos con mejor color y con mejor voz y con mejor aire. Hoy día por lo menos puedo respirar más tranquilo. Así que ya, la clase de hoy día corresponde a lo que es nutrición y administración de planteles porcinos. Entonces, es como hoy día es como un pequeño resumen. Muchas veces la clase final que yo hago al terminar la asignatura, como la clase casi de cierre, pero eh, por lo tanto vamos a ver varios temas ligados a mucho de lo que vimos antes. Por lo tanto, te vamos a ir haciendo un resumen. Ujú. Obviamente les pido que cualquier cosa me vayan interrumpiendo, y si se escucha mal también me lo vayan indicando, porque eh, co- el- como, bueno, en el caso de ustedes, normalmente nos ha tocado que las clases las hago desde en este horario de la noche de mi casa, y la conexión no es muy buena. Así que puede obviamente que se nos caiga algo de la conexión. Prefiero que me digan si se escucha mal o no se escuchó, para que los conceptos vayan quedando claros. Y, eh, y obviamente si se nos cae la conexión hay que reconectarnos. Ya nos pasó una vez que se nos cayó la conexión y que al final quedó una clase igual, que apenas se entendió. Mm. ¿Se acuerdan cuando se nos cayó la conexión, que hubo la caída general de Zoom? Y que no entendíamos qué pasaba, y no éramos nosotros, sino que era Zoom en general, que ocurrió hace como un mes pasado. Sí, más o menos. Sí, bueno, para esa ocasión, en el fondo, por último, yo tengo la alternativa, como lo que hice ese día, no sé si les sirvió, que independiente que la clase, porque después yo la revisé y quedó un despelote, que en el fondo cosas que de repente que no quedaba bien grabado, como el problema era de Zoom. Así que yo lo que hice fue después igual subir una clase que había hecho con otra sede, que por lo tanto donde se había visto la misma materia, cosa que quedara algo más ordenado para poder analizar. Por, por lo menos para aquellos que les gusta mantener los apuntes un poco más ordenaditos, por lo menos escuchar la clase nuevamente, porque la clase, y un problema que es totalmente externo, entonces en vez de hacer una clase asincrónica, aproveché hacer una clase que fue sincrónica pero con otra sede, que nos sirve de apoyo. Y yo, por lo tanto, tengo uno va guardando eh, ese set de clases, porque es la misma clase que hago en diferentes sedes en estricto rigor hoy día. No puedo decir sedes porque son campus virtuales, entonces diferentes campus virtuales, y por lo tanto, pero se repite la misma clase. Van cambiando las preguntas nomás, pues, entonces, pero si se fijan, no sé si aquel que la escuchó, se fijan que en todas las sedes son poco preguntones, y, y generalmente nos pasa a los profesores día en día que hacemos la clase casi solos. Pero es parte de esta nueva normalidad, a la cual también tenemos que adaptarnos nosotros como profesores. Bueno,
Con respecto un poco a lo que ven hoy día, vamos a hablar un poquito del tema de nutrición. Esto, por eso, ¿por qué lo toco hoy día? Puede generalmente que veamos nutrición como una clase, pero esto es como un pequeño recordatorio, resumen de lo que fuimos viendo en diferentes puntos. Hablamos de nutrición cuando estábamos viendo la hembra gestante y hablamos de algunos componentes que tiene que tener la dieta, la dieta de gestación, y en cuanto a cantidades a alimentar con respecto a los comederos, etcétera. Hablamos de nutrición cuando estábamos en la maternidad y hablamos de la nutrición de las hembras lactantes en cuanto a requerimientos nutricionales del alimento para hembras en lactancia. Hablamos algo de cuando hablamos de los lechones que estaban en lactancia, en que también se les daba un pequeño alimento unos días antes del destete para prepararlos para después, con lo que va a pasar después en que van a pasar de la alimentación de lactante, o sea, de la leche a un alimento sólido. Hablamos de, especialmente cuando hablamos de la parte de crianza, en que hablamos de las estrategias de alimentación en crianza, especialmente enfocado en la recría, en la adaptación de estos lechones de la dieta láctea a la dieta sólida, básicamente con la papilla, con la alimentación al tapete, con los requerimientos de nutrición de las primeras fases de alimentación en que se le va disminuyendo el aporte de lactosa. Después, en el fondo, cuando estamos entrando ya a una dieta más de engorda, entonces ya hablamos de alimentación en forma transversal en cada una de las fases. Y en este punto hago un pequeño resumen de algunos conceptos relacionados con la alimentación. Entonces, esto es como el cierre de nutrición y esto es bastante cortito. Y después la segunda parte, que es la de la administración de un plantel, que es donde ya resumimos todos los parámetros productivos y los requerimientos que se necesitan para poder trabajar con un plantel. Ujú. Entonces, como nutrientes, similar a lo que ocurre en otras especies, recordemos que los cerdos son monogástricos, con un sistema digestivo muy similar al del ser humano. eh, por lo tanto, son omnívoros, comen de todo, requieren aporte proteico y energético como principales enfoques. La energía y la proteína son los dos principales nutrientes que tenemos que entregar. Otra cosa es en qué formas de energía y en qué formas de proteína. Y cuando pensamos en proteína, como bien similar a lo que ocurre en el ser humano, son dependientes de algunos aminoácidos esenciales como la lisina y la tiamina. Y también lo que pasa con la vitamina B12, ujú, que no son capaces de metabolizarlo y que dependen de los insumos que se le aporte. Pero la lisina y tiamina como aminoácidos esenciales. Y dentro de las vitaminas, por lo tanto, se le tienen que entregar aportes vitamínicos, entonces, especialmente en complejos B, vitamina D y vitamina B12 dentro de estas vitaminas que son necesarias para poder suplementar y por lo tanto equilibrar esta dieta. ¿Qué es lo que pasa muchas veces en el campo? En que cerdos que son alimentados de traspatio, muchas veces no, el cerdo lo alimentan solamente con afrecho. Y después resulta que tenemos un cerdo que, claro, llegó gordo, pero ese cerdo cuando llegó engordó, subió y comía afrecho. Primero, obviamente, el olor es mucho más fuerte que realmente que cerdos criados en sistema intensivo, eh, porque la cantidad que defeca por la cantidad de fibra que contiene el afrecho es bastante más elevada. Pero adicionalmente, eh, ese cerdo tiende a engordarse, o sea, engrasarse de mucho mayor sobremanera y con mucho aporte más de manteca. Y en el campo es normal que saquen claro, la manteca se aprovecha, un par de baldes de manteca. Y cuando decimos balde, estamos hablando de un par de tarradas y estamos hablando de 40, 60 kilos de manteca que se le puede sacar a un cerdo faenado en el campo. Pero no es lo que buscamos acá. Acá lo que nos interesa es que que el cerdo
crezca en músculo, por lo tanto crezca en proteína, porque esa es la carne que nosotros vamos a vender. No vendemos grasa, vendemos proteína, músculos, cortes cárneos. Entonces, por esto, dentro de estos nutrientes, especialmente necesitamos esto: aminoácidos, vitaminas, minerales, algunos aditivos no nutricionales, que ahí los vamos a conversar, y la fibra también es un aporte necesario, especialmente para algunas fases de alimentación. Esto lo había mostrado anteriormente, ¿se acuerdan cuando hablamos de las primeras clases? Es para ir recordándonos. Y acá especialmente porque estamos cerrando, me interesa que analicemos, porque bien les decía, dentro de los aportes nutricionales, energéticos y proteicos, el maíz y la soya es principal los primeros insumos y de los cuales se basa el costo de la dieta de un plantel. Entonces, esta es la semana 21 del año 2019, para que veamos los precios del maíz y de la soya. Semana 19 del 2020, hace un año atrás, como el maíz estaba en 125 pesos, la soya en 311. Ahora, pero sí, algo importante que les recuerdo algo pensando en lo que pueden ver, pensando en el examen, pensando y por lo menos información. Incluso esto es mucho lo que yo analizo cuando con alumnos, cuando de repente van a ver el examen de grado. Analicemos también. Fíjense, los precios del cerdo, esta es la semana 21 del 2019. Fíjense, el precio en China, en Estados Unidos estaba en 1,79 y el precio en China en $2,18. Pero el año 2019, o sea, el 2020, la semana 19, ya habíamos pasado el brote de peste porcina africana, para aquellos que tienen en el seminario de PPA. Ujú. Fíjese cómo subió el precio de China, del cerdo vivo, y cómo subió y cómo cayó el precio de Estados Unidos. Y el precio de Estados Unidos cayó por la balanza comercial, básicamente por la competencia arancelaria que había entre China y Estados Unidos, y que China empezó a depender de la importación de carne de cerdo, y Estados Unidos no pudo ingresar. Y por lo tanto, Estados Unidos, el precio se vino a pique. Pero, si no, pero también para enfocarnos, esto lo estoy viendo desde el punto de vista de los precios de los granos. Semana de 25 del año 2020, fíjense. ¿Por qué hago este hincapié? Porque vamos a hacer la comparación con lo que está pasando ahora, 2021, a la misma época. El precio del maíz estaba en 130, 131 y la soya en 310, 320, semana 24 y semana 25, de hace un año atrás. Y el precio del cerdo en China, el cerdo de Estados Unidos, fíjense, $0,6 y el cerdo en China, 4,34. ¿Y por qué digo? Porque veamos qué es lo que pasó en la semana 23, la semana anterior de este año 2021. El precio del maíz, fíjense, de los 130 pesos aproximadamente que estaba hace un año, ahora está en 252, 268 pesos. Casi el doble, o incluso más del doble en la semana 23. Los futuros de soya, de 300, fíjense, se habían mantenido siempre los 300, los 300, 310, 320 que había llegado, y ahora en 560, 580. ¿Qué es lo que implica? Que aumentaron los costos de producción. Y estos valores de maíz y soya cuesta mucho meterlos en la alimentación, pero son necesarios porque no tenemos otra alternativa. Y aparte, en el fondo, parte del análisis, fíjense cómo el precio de Estados Unidos, esto fue por el cambio de la salida de Trump, fue de la entrada de Biden y por los acuerdos comerciales, y por lo que está pasando en China, en que el precio en China se empezó a desplomar, empezó a caer. Y fíjense el precio en China, que antes estábamos hablando de casi $5, $4 y tanto, acá 2,99, 2,88,
De hecho, esta semana pasada, esto fue hasta la semana 23, y esta semana el precio del cerdo vivo en China estaba en 2,75 y el precio en Estados Unidos en los mismos 2,75. Se emparejaron. Eso va a poder hacer una correlación. Bueno, pero eso como antecedentes. Pero sí como antecedente el precio del maíz y la soya, cómo se nos viene metiendo. Esto va a empezar, y fíjense, con eso estamos metiendo análisis de costos y a la vez estoy hablando del precio del cerdo, para que veamos la acción del precios del cerdo, del animal vivo versus el costo de los insumos. ¿Cuánto nos cuesta? Y esa es la base, porque nosotros no solamente damos alimentos, sino que damos alimentos que son la base del costo de producción y que el costo de esos alimentos incide directamente en el costo de producción y por lo tanto en el rendimiento y la economía del plantel. Ujú. Ya, por eso mismo que en el fondo lo iba tocando. ¿Alguien se acuerda que a principio de semestre le mostré esto y algo le pregunté, pero capaz que lo pregunte de nuevo, pensando en cómo inciden los costos y cómo inciden ahora eh, los precios de los insumos con respecto al precio del mercado? Y cómo el precio incluso en Chile, todo depende mucho del mercado internacional, de los costos. ¿Te acuerdas de haber visto cosas, no? Profesor, ¿se refiere a cómo inciden los costos de los insumos Ujú. en el costo de venta del producto final al consumidor? Más o menos, pero en el fondo esto para poder analizar, en el fondo es como en todo, en el fondo en la economía de mercado. Entonces, la oferta y la demanda, cómo van, eh, mm, cómo obviamente van incidiendo, digamos, en el costo del producto. Por lo menos para entenderlo, porque mucho de eso vamos a conversar algo también, estoy adelantándome en lo que va en la segunda parte, que es el tema de administración. Entonces, para pensando un poco de el análisis de los costos. Cuesta porque muchas veces esta carrera no hablamos mucho de economía, pero la economía es la que, y nos gusta o no, es la que hace que un negocio sea rentable. Entonces, y obviamente cuando estamos hablando de sistemas de producción, obviamente depende mucho eh, depende obviamente de los costos, mucho de qué es lo que está pasando. Y en este momento, qué es lo que está pasando en los precios, incluso fuera de Chile, cómo se mueven los precios de muchos de los insumos. Por eso le digo para que vayamos analizando. Es como lo que pasa, no, la economía, en el fondo, ¿qué es lo que pasa hoy día? ¿Por qué tenemos pocos computadores? Porque hay poco cobre y eso implica que en el fondo hay poco material para que se hagan chips. Y por eso que el precio del cobre se fue a las nubes. ¿Te fijas? En otras áreas. Entonces, para empezar, cómo una cosa incide sobre la otra y cómo en el fondo el costo de los insumos también incide en el costo, digamos, del producto en este caso. Y pasan diferentes producciones. Ya, ya. Bueno, ya por eso algo le estaba mostrando el tema de costos. Por lo tanto, ¿cuáles son las principales fuentes de energía? Primero, obviamente, el maíz, como la base energética. Pero siempre cuando hablamos de maíz hay que tener ojo con las micotoxinas. Y dentro de las micotoxinas, y por eso es importantísimo, consideremos algunos hongos. ¿Alguno de ustedes ha tenido fruta en la casa que de repente se le ha puesto media verdosa? Típico de los limones que se ponen verdes. Sí, profesor, como Ujú. con musgo. Mugo. ¿Y qué hongo ese? ¿Alguien se ha puesto a pensar cuál es ese hongo? ¿Es el que se fabrica la penicilina?
si no me No, equivoco, el de los limones. no el de los limones, el que se produce es el penicillium, pero no ¿Ese? pero no es particularmente ese, pero también tiene que ver dentro de esos hongos que están presentes. Pero muchos de eso, eh, hoy día por el tema de COVID, ¿alguien escuchó las noticias cuando hablaba mucho del hongo verde y el hongo negro? Casi como que el hongo negro está en Uruguay y llegó a Chile hace un par de semanas, casi hubo eso como una noticia. Eso salió hace poquito. ¿Ese Ujú. no es de India? No, no, esas Ese es son el negro. Mm, no, ojo, esas son las cepas mm, virales de COVID, que en el fondo pero cuando hablan en el fondo, no, que el hongo negro, el hongo verde, y ojo, el hongo verde y el hongo negro no llegaron, siempre han mm. estado. Que ahora se descubrió que en pacientes con COVID producen complicaciones. El hongo negro es cuando uno en la casa ha tenido humedad y de repente las murallas se empiezan a colocar, especialmente los baños que colocan negro, ese es el hongo negro. Y aquel que ha visto alguna de estos programas de repente en el cable, de estos de reconstrucción de casas en Estados Unidos, que hay varios que en el fondo que hay en el cable, y que hablan cuando hay presencia de hongos, tienen que parar completamente una reparación, una reconstrucción de una casa, porque hay que limpiar el hongo antes de proceder, porque son altamente, no solamente alergenos, sino que son altamente complicados, producen patologías respiratorias. Y ese hongo negro y ese hongo verde siempre han estado. El hongo, el clásico hongo verde, hay diferentes, pero el clásico es el Aspergillus y produce cuadros de aspergilosis, también produce cuadros a nivel, en muchas especies, también incluso reproductivos. Y el hongo negro, que no alguno de lo que le estoy mostrando acá, es el mucor, que también, y de hecho el mucor es parte del complejo abortivo en bovinos, solamente como información adicional. Pues, pero especialmente muchos de estos hongos se desarrollan cuando tenemos condiciones de humedad y temperatura y energía eh, en muchos frutos o en muchos granos. Y es muy común en el caso del maíz que la presencia de Aspergillus, Penicillium y Fusarium como principales hongos. Y son los principales productores de algunas micotoxinas como las aflatoxinas, ocratoxinas y las ciaralenonas. Y resulta que el maíz es transportado grandes distancias en buques graneleros y en buques, por lo tanto, por mar, eh, cuando vienen desde Estados Unidos, cuando vienen de Brasil, y implica que permanece por mucho tiempo y con condiciones de temperatura y humedad, por lo tanto, aumenta el riesgo de tener micotoxinas. Y por eso mismo, dentro de los productos también utilizamos algunos secuestrantes de micotoxinas para bajar el nivel de toxinas y evitar muchos de los problemas que se derivan en estos sistemas de producción, porque dependemos de los granos. Es como poder meternos, en el fondo, como una cosa incide con la otra. Y lo cuando le hablé del tema de COVID, hongo verde, hongo negro, es como información como adicional, fondo, porque hoy día está mucho en el mercado y no hablan tanto del hongo negro y del hongo verde que salió casi en las noticias, y resulta que eso siempre estuvo. ¿Profe? Ujú. Ah, pensé que sabía yo. Sí, no, no, ya, ya. No, gracias. No, disculpe, lo que justo está, lamentablemente esas cosas que uno le llega a algo y está grabado. Entonces está pegado viendo algo que estaba ahí. Ya, perdón, porque está escribiendo algo que me están haciendo una pregunta. Ya, pero eso, entonces por eso mismo, en el fondo, por eso les hago esta información, porque especialmente cuando hay muchos granos existe el riesgo de hongos y especialmente de algunas micotoxinas. Y algunas otras fuentes de energía, tenemos las grasas y aceites, y ahí es donde, por ejemplo, el año 2008 tuvimos también un problema, porque eh,
por problemas también de dioxinas, que son otras toxinas, porque por el uso de fuentes de aceites de segunda selección de restaurantes, por lo tanto llegó mucho aceite quemado, cosas así, y con la presencia de algunas dioxinas y con esos alimentos cerdos. Y eso implicó que incluso nos cerraron el mercado de Japón y Corea durante 6 meses. Ujú. Por, por un insumo que no correspondía porque la empresa que lo estaba haciendo nos dijo que eran aceites quemados y nos dejó la crema. Entonces, bueno, Profe, entonces en ¿cómo el se fondo, llamaban las toxinas? las dioxinas, las, las dioxinas en el fondo especialmente en derivados de los aceites, se producen también en derivados de la quema del petróleo, de los, por ejemplo, quema de neumáticos, aquel que ha estado metido en protestas, en el fondo te- sería bueno que se analizara las dioxinas porque son cancerígenas. Entonces, así que, bueno, pero es como observación general, pero indicación. Por eso con algunas otras fuentes que se han utilizado. Y algunos subproductos agroindustriales, y ahí tenemos el afrecho, tenemos la harinilla, en fondo algunos subproductos, y por lo tanto, observaciones, mejor no utilizar los lechones, y ojo, y en cerdo en desarrollo en engorde en niveles máximos de 5 a 10% respectivamente. Sin embargo, en ciertas entonces, por eso, y ahí estamos hablando de un nivel máximo de 5 a 10%. Sin embargo, en cerdas lactantes es recomendable una introducción que se incluya un 10% en la dieta y en hembras gestantes en un 30% por los temas de constipación. Se fijan entonces, en la mayoría tenemos, eh, se aplican, se habla de niveles máximos, niveles de tolerancia. Y en algunos casos, con algunos, por ejemplo, por, por algunas cualidades, incluso se recomienda algunos, en el fondo, niveles de incorporación mínimos. Entonces, por eso mismo que es importantísimo cuáles son los niveles de incorporación de los diferentes insumos. Y fuente de proteína, el principal, que es de origen vegetal, es la soya, por eso mismo que incide tanto en el precio, pero también se han utilizado o se utilizan muchos de origen animal, como la harina de pescado, que se puede ocupar en algunas dietas, por ejemplo, donde no se puede ocupar, por ejemplo, hoy día en dietas de engorda, especialmente dietas terminales de engorda, por el tema del olor de la carne, que se puede pasar. Pero sí en algunas otras dietas se incorporan harinas de pescado, con el control de el origen de esta harina de pescado por el riesgo de algunos componentes tóxicos que tiene alguna harina de pescado y también el riesgo de la presencia de salmonelas. Ujú. Harinas de carne y hueso, el suero de leche muy utilizado también muchas veces como aporte de lactosa, los sustitutos lácteos, y así, y otra cantidad de fuentes de proteína de origen animal. En un criadero que yo trabajé, se, se- se conseguían de una industria procesadora de pollos, de un matadero, en este rigor, de otra empresa, se, todo lo que eran los interiores de pollo, de las tripas, todo eso, y todo eso se cocía y finalmente ahí teníamos una dieta de origen vegetal, o sea, de origen animal, como fuente proteica, y se incorporaba en la ración. Obviamente, considerando algunos niveles de incorporación, etcétera. Todo depende del tamaño. En un agrosuper no pueden meter eso porque primero, el riesgo de contaminación es muy alto y por la cantidad de toneladas ya no entra. Ujú. Entonces, por lo tanto digo que no era AgroSuper la empresa donde, donde se utiliza eso. Algunas fuentes de vitaminas y minerales muchas veces se incorporan como premezclas porque se entregan como ya una mezcla mucho más pequeña que se incorpora en partes por millón dentro de la gran dieta de, de- para,
por lo tanto son insumos que entran en muy poco volumen en comparación. Y básicamente satisfacen el 100% de los requerimientos de estos nutrientes. Y especialmente fosfato monocálcico, por lo tanto fuentes de calcio y fósforo son los más importantes. Y porque necesitamos aportar cierto nivel, especialmente de calcios, y va dependiendo un poco de la fuente que utilicemos para ver la biodisponibilidad de esos minerales dentro de la dieta. Algunos aditivos no nutricionales, algunos promotores de crecimiento, antibióticos, probióticos, todo obviamente depende, digamos, del mercado, esto es genérico, no lo estoy diciendo solamente acá en Chile. Algunos mejoradores de la calidad del alimento, aquí tenemos inhibidores de hongo, secuestrantes de micotoxinas, enzimas, levaduras, antioxidantes, algo que le mejora un poco la calidad. Algunos mejoradores de la calidad de la canal, como algunos beta androgénicos y la hormona de crecimiento, no ocupado acá en Chile ninguno de estos dos. Acá en Chile no están permitidos. Ahí, en el fondo, acá dentro de eso se ha utilizado como para aporte hacia la hormona de crecimiento la rhabdopamina, que se usa en Brasil, se usa en Estados Unidos. Acá en Chile está prohibido el uso de la rhabdopamina como molécula promotora de crecimiento. Por eso ahí, por ejemplo, pongo algunos ejemplos. Porque algunos van a escuchar, acá en Chile no se utiliza ningún tipo de hormonas para el desarrollo. Sí, se habla de promotores de crecimiento pensando en algunos antibióticos que se usan en algunas etapas. Hoy día está un poco más, se está evaluando y existe una discusión entre la academia y los sistemas y los productores, en fondo, en su utilización. Uno, porque los productores dicen que necesitamos controlar algunas patologías que se desarrollan en algunos periodos de producción. Ejemplo, micoplasma, ileitis, especialmente en algunas fases de alimentación, básicamente entre los 90 y los 120 kilos de edad aproximadamente. Hay una edad en que es más proclive que tengan infección por algunos de estos agentes. Y ahí en el fondo se generan algunas dietas que en el fondo van medicadas, se ha utilizado. Pero resulta que hoy día la academia dice, no, pero hay que evitar por el fondo por la resistencia antibacteriana, y ahí están en toda esa observación. ¿Se fijan un poco la discusión que hay hoy día en el medio? Uh-huh. Bueno, todo esto implica que obviamente hay que hacer cálculo de las raciones. No sé si les tocó con Percy o con otro profe. A mí, por lo menos, me acuerdo en la universidad, me hicieron hacer cálculo de raciones en el fondo y hacer dietas manuales y empezar a Y meter profe, insumos. Entonces, empezar a meter dietas y en el fondo, esto, ya, ¿cómo incorporamos este? Entonces, metemos aportes según el aporte de proteína, aporte de energía. En el fondo, ¿cuál es el requerimiento? Energía metabolizable, energía digestible, proteína cruda, ¿cuánto es el aporte? Pero ¿y cuánto es el costo? ¿Entra o no entra en la ración? Entonces muchas veces se hace como ejercicio. Yo no les voy a hacer una dieta. Para mí fue una lata y hoy día para eso existen programas computacionales. Pero es como todo hoy día en la tecnología. No sacamos nada eh, con tener el mejor computador si no tenemos nociones básicas de qué información tenemos que incorporarle para que se aproveche. No sé si eso se me logro explicar. sí, profe. Ujú. Entonces, siempre hay que incorporar en el fondo esto, hay que saber utilizar, saber qué información. Ujú. Entonces, eh, por lo tanto, tenemos que primero conocer el mínimo costo, el máximo beneficio y los niveles de incorporación máximo que, que, que podemos utilizar para cada insumo. Como bien les decía, por ejemplo, no obstante, también en el caso, por ejemplo, de algunos subproductos, en el caso del afecho, para algunas
dieta, el máximo nivel de incorporación que tenemos de algunos insumos para evitar algunas toxicidades, que eso es lo más grave. Ujú. Entonces, que no, para una ración no podemos incorporar más allá de esto. No el afrecho es bastante natural, pero cuánto de proteínas, cuánto de, de soya, la soya no la podemos incorporar en ciertos porcentajes, no podemos llegar y decirle vamos a meter un 70% de soya. ¿Te fijas? Entonces, ¿cuánto es lo máximo que podemos incorporar? Y además, obviamente, el costo hoy día, no, aunque decíamos, no, me encantaría meter un 50% de soya. ¿Sabéis qué más? El costo a 360 pesos no entra. Tanta. Entonces, tenemos que buscar otros insumos que aportan. Y ahí tenemos que empezar a buscar cuánto es el costo y por lo tanto buscar el máximo beneficio dentro del costo. Y por eso los programas computacionales nos ayudan, pero nosotros tenemos que saber cómo cargarlos. Y ahí todo está la base. Ujú. Un poco para poder acordarnos del todo el tema del cálculo de raciones. Por eso lo iba recordando. Bueno, ¿cuáles son las principales dietas? Tenemos principalmente la dieta de chanchilla. Pues primero en el sitio 1, raciones de reproducción. Primero la dieta de las chanchillas, las dietas de hembras de lactancia, que ahí podemos tener dietas diferenciadas. Una dieta eh, lactancia 1 o lactancia 2, dependiendo de un criadero, o en algunos criaderos más grandes se trabaja una sola ración porque cuesta mucho poder mantener dietas diferenciadas por los grandes volúmenes, y en ese caso simplemente se tiene una dieta con el mejor aporte. Cuando tenemos diferentes dietas, tenemos ya una dieta más básica y una dieta de mejor aporte. Por eso se puede tomar diferentes opciones. Pero la dieta de lactancia es la dieta, para mi gusto, es la dieta más cara de un criadero, porque ahí está la base. Esa es la hembra que más va a consumir y porque va a alimentar a los lechones. Y que la base, los lechones, en la medida que estén bien criados y que salgan con el mejor peso de destete, son los que me van a dar desarrollo a todo el criadero. Bueno, Profesor, Parece que se le cayó el la profe señal. se nos fue. Sí, sí, caché que algo pasó. ¿Se cayó el profe? ¿Soy yo? No, se cayó el profe. No, se cayó. Eh, Bastián Gutiérrez, estás como anfitrión. ¿Por qué no pausas la grabación, porfa? Para evitar que quede esto grabado. ¿aló? Sí, profe, ya estás de vuelta.
Ya estoy de vuelta, no sé si se me cayó a mí o se nos cayó todo porque estuve buscando, no me quería conectar. No, pues usted nomás porque nosotros nos quedamos aquí solitos. Ya, ok, se quedaron aquí, ahí esperándome. Ya. Sí. Eh, ya, primero voy a ver, ya si se está grabando todavía en la nube, voy a volver a compartir y vamos a ver. Ya. ¿Hasta dónde me quedé? Estaba hablando de las dietas. No sé. En costo de la lactancia, que es la más cara. Ah, ya, ok, ok. Ya. Entonces, obviamente, en las dietas, por eso le decía 771, tenemos la dieta chanchilla, dieta de lactancia, que es la de mayor costo. eh, y especialmente porque la hembra tiene que alimentar a estos energúmenos, estos lechoncitos lactantes, y que es la base del criadero. Por lo tanto, porque el lechón bien alimentado y que alcanza el mejor peso de destete, obviamente ya tiene menores costos de crianza posterior. ¿Sabéis que por eso les decía que con esto vamos empezando a, como a encadenar diferentes puntos? Y obviamente la dieta de gestación, que es una dieta de menor costo, pero sí que no tiene un aporte de energía tan elevado, pero sí un muy buen aporte proteico, un muy buen aporte en cuanto a vitaminas, minerales y un muy buen aporte de fibra, porque la hembra gestante tiene eh, mu- mu- mucho riesgo de estar constipada. Por lo tanto, necesitamos un buen aporte de fibra. Bueno, ya después pasamos al sitio 2. Tenemos diferentes dietas, básicamente diferentes fases de dietas en las cuales se va disminuyendo el aporte de lactosa para ir de alguna forma haciendo el destete efectivo del lechón y vamos preparándolo a la dieta sólida propiamente tal, sólida y que sea independiente de los aportes lácteos. Ujú. Entonces después crecimiento, una dieta de crianza y con esa misma dieta de crianza muchas veces es la que pasan a la engorda, donde tenemos dietas de crianza que van con buen aporte proteico y que vamos mejorando la energía en la medida que van creciendo. Las engordas, y tenemos generalmente una engorda inicial. Ahora, estas dietas van cambiando entre cada criadero. Yo no estoy diciendo que este es el nombre de todas las dietas, pero entonces tenemos dietas de diferentes fases y que cada alimento cada fase de alimentación va dependiendo de los requerimientos que tienen de acuerdo a edad y peso de los animales en la medida que van creciendo. Lo más importante de las dietas de engorda del siglo 3 es que tenemos una dieta terminal que es generalmente que va desde alrededor de los 140 días de edad hasta la edad de faenación cuando es a los 180. Por lo tanto, tenemos entre 30 a 40 días previos a la venta de los animales en que tienen que tener una dieta libre de residuos. ¿A qué nos referimos? En que estas dietas no pueden ser medicadas y hay que asegurar de que todos los insumos sean inocuos para que durante todo el proceso haya una total limpieza y dar todos los periodos de carencia necesarios de cada uno de los insumos para ir de acuerdo a los requerimientos de los mercados de destino. Por lo tanto, la satisfacción del cliente, que es la faenadora, porque la faenadora o la comercializadora es la que determinará a dónde va a mandar esa carne. Bueno, el objetivo es esencialmente tener lechones bonitos, que estén en buen estado y que finalmente vayan a ser cerdos gordos. Ujú. Y aquí entramos a la segunda fase de la clase. Vamos a hacer un pequeño break. Se nos cayó antes, pero ahora vamos a hacer un break programado, porque empezamos la segunda fase de que es la parte de administración. Entonces, estamos bien en la hora, así que nos juntamos en 10 minutos, ¿les parece? Son las 8:24, 8:34 y hacemos la segunda parte. Ya, profesor, gracias. Sí, pues, a todos nos sirve un descanso, o un descanso programado después de la caída. Retoma, retomar la grabación después de la pausa y nos vamos a la última pata de la tarde. Ujú.
Ya, aquí hay algunos temas que en el fondo de repente voy a ir un poquito más rapidito, pero otros que ya vamos a ir afinando. Ujú. Pensando en la administración eficiente. Esto es un negocio. Y como todo negocio, obviamente, por eso hablamos mucho del tema de los costos, hablamos un poco del tema de las ventas, de los precios internacionales, porque obviamente como todo negocio, la idea es que sea rentable. Entonces, ¿cómo, cómo podemos apoyar para que esto sea un sistema de administración eficiente y rentable? Y mucho de lo que conversamos acá, de hecho, lo podemos aplicar en diferentes ámbitos de producción. Hoy día muchos pueden aplicar también incluso dentro de una clínica, todo esto, es porque es administración propiamente tal, que nos cuesta a veces porque no está dentro de nuestra formación académica, porque muchos pensamos que somos solamente biológicos, pero resulta que todo vende, todos nos vendemos. En la clínica tenemos que cobrar, en la clínica tenemos que pagar insumos, en la clínica tenemos que eh, hacer negocio. Entonces no basta con decir, no, a mí me gustan solamente los animales, sino que hay que vivir la administración de la casa, todo es un negocio al final. Ujú. Entonces, primero, obviamente, hay que enfocarnos desde el punto de vista porcino, obviamente le estamos llevando la situación actual, pensando que estamos en un mundo globalizado donde ya vemos que el precio de los insumos incide tremendamente en lo que está pasando en respecto a los costos. Y obviamente cómo vamos a trabajar. El tema de la oferta y la demanda, los tipos de cambio, temas gubernamentales, ya se acuerdan que les dije en el fondo el tema que había entre Trump y China, cómo incidió en los negocios que ocurrieron entre Estados Unidos y China durante un cierto periodo. Cambio de gobierno y cambiaron todas las cosas. Entonces, como, ujú. Entonces, hay y muchos factores que además inciden directamente por la naturaleza propia del negocio porcino, como es el tema biológico, el medio ambiente y obviamente las enfermedades. Ujú. El medio ambiente, en el fondo, ¿qué pasa con una empresa? Lo que pasó, por ejemplo, con AgroSuper en Freirina, que por el tema de por temas medioambientales, el proyecto literalmente se cerró. Y un megaproyecto que era un gigante, tuvo que cerrarse porque hubo temas por generación de olores y la gente no le pareció. Y eso obviamente generó un caos en el fondo y la empresa finalmente terminó cerrando ese megaproyecto con inversiones millonarias en varios millones de dólares. Y, y está todo ahí, quedó paralizado, botado y chao. Ujú. Por lo tanto, por lo tanto, la industria porcina en general está en una constante transformación y, y básicamente porque se ha ido transformando en una producción agroindustrial, donde inciden diferentes conceptos, la producción, infraestructura, la alimentación, que la infraestructura de alimentación, silos, comederos, eh, obviamente se trata de tecnología para no depender de la mano de obra, pero también para hacer más eficientes los manejos que se hagan. Ujú. Controles de la salud, importantísimo. Por eso los veterinarios seguimos, somos y vamos a seguir siendo esenciales para todo sistema de producción. Nuestra función no es solamente tener animales sanos, sino que producir proteína de origen animal apta para el consumo humano. Ujú. Importante la comercialización y obviamente tenemos que esto considerarlo como una producción empresarial, donde tenemos que aplicar todos los avances científicos a toda la cadena productiva para que estos sistemas sean un poco más rentables. Obviamente, en cuanto al confort, bienestar animal, estrés, pensando en el bienestar animal, y carne sana, inocuidad alimentaria. Todos esos conceptos tenemos que ir incorporándolos. Y entender que, textualmente lo digo, el sistema de negocio será establecer estrategias de producción y de control de los costos, para buscar la máxima rentabilidad según la individualidad de la empresa. Y eso es lo que caracteriza. Cada empresa es un individuo diferente. Entonces, eh, lo que se hace acá no es lo mismo que es lo que se hace al lado. Lo que funciona
en una casa, no necesariamente le va a funcionar la casa al lado. Porque cada empresa y cada núcleo de producción dentro de la realidad es diferente. Y por lo tanto hay que tener controles de costos, etcétera, dependiendo de cada una de las condiciones. Importantísimo, por eso lo que veníamos conversando antes, por eso se los metía el tema del precio de los granos, la competencia por hoy día con el precio del petróleo, muchos de los granos también han subido por la competencia por el biodiesel, y eso también empieza a incidir. Algunas fuentes no renovables de energía, que es el fondo que están cambiando. Entonces, la producción de etanol a partir de caña de azúcar y del maíz, así como el biodiesel a partir del aceite de soya, todo eso empieza a incidir también el aumento de los costos de estos granos que se utilizan por otros orígenes que no solamente la producción animal. Uh-huh. Entonces, y además incide también el costo de la mano de obra, los alimentos, edificios, energía. Hay una gran cantidad de costos que en el fondo del cual estamos hablando. Entonces tenemos que pensar en, no solamente, obviamente el precio de los granos incide tremendamente, pero no es lo único. Uh-huh. Por lo tanto, el sistema de negocio porcino lo presentamos en 10 puntos, que es lo que venimos a conversar un poco hoy día. Primero, considera los costos, los centros de negocio, los centros de costo. Dentro de una misma empresa, si lo pensamos como un multisitio, el sitio 1, el sitio 2 y el sitio 3 son tres núcleos de costos diferentes, que cada uno tiene una diferente realidad con diferente personal. Obviamente una empresa más grande puede tener a lo mejor más de un sitio 1, y cada uno de esos sitios reproductores es una realidad diferente. Diferentes sectores de producción. Ejemplo, una engorda. Pueden estar situados a algunos kilómetros de diferencia, pero van a tener, y pueden incluso estar la construcción siendo exactamente iguales, pero no todas van a tener el mismo costo, porque el personal que trabaja, cómo se calibra, cómo se manipula, todo eso, también, todo eso así incide que son unidades de costo diferentes, porque está manejado por personas diferentes, y pueden tener resultados diferentes. El personal incide directamente en los costos y también en los resultados. Uh-huh. Entonces, va a depender un poco de la realidad de esta persona. Bueno, importante y entender que en general el negocio ha sido muy rentable a lo largo de los años, pero tiene altos y bajos, por tanto, no hay que medirlo en un momento específico. No podemos decir, no, hoy día está malo, así que casi voy a cerrar porque hoy día, porque hay años buenos, años malos. Por eso hay que medirlos a largos plazos, en años. Y ahí con eso vamos a ir evaluando si esto es realmente efectivo. Y para eso tenemos muchos indicadores. Aquí tenemos ejemplos de diferentes granjas con números de rebaño no tan diferentes, pero vemos algunos indicadores. Los partos por hembra año, fíjense, todo está alrededor de 2,5, 2,48. Los destetados por hembra a año, eso está indicado dependiendo de condiciones específicas, porque el destetado significa los cerdos que se murieron durante la lactancia. Uh-huh. Entonces, donde ya empieza a haber algunas variaciones, los cerdos vendidos por hembra al año, por lo tanto, un indicador, los kilos vendidos por hembra al año. Entonces, no solamente basta con cerdos vivos, no vendemos cerdos, vendemos kilos de cerdo. Entonces, los kilos vendidos por hembra al año, ahí nos está indicando, y la conversión de alimentos. Y ahí tenemos cómo pueden ir variando los resultados. Y ahí podemos tener puntos de comparación. Uh-huh. No basta con un punto de comparación específico, sino que obviamente lo más indicador al final para el negocio es cuánto efectivamente podemos vender, y especialmente en kilos, y obviamente por unidad de producción. Y la mayoría de los criaderos se miden en su tamaño de acuerdo a la cantidad de hembras que tiene. Y por lo tanto, en el fondo, la cantidad de kilos vendidos por hembra al año, en el fondo, es uno de los indicadores más importantes. Algunos costos e indicadores del negocio. Hay algunas cosas que
Perdón, que de repente igual me da un poco de irritación de garganta. Hay que valorar el comportamiento de la empresa y enfocado en diferentes puntos que nos permiten hacer comparación. El rastro, como esta tabla no está hecha por mí, sino que la saqué de otro lado, por eso en el fondo mantengo. Para que se entienda, el rastro se refiere a la canal, o sea, al animal ya faenado. Ujú. El precio de la canal es poco manipulable. Dependemos mucho del mercado internacional, de las zonas, depende del tipo de venta que tengamos y obviamente la integración. Por eso mismo hay muchos, depende un poco de el tamaño del criadero. El más grande puede negociar más fácilmente. Un- Uno chiquitito le va a costar negociar y depende mucho de lo que del precio al que le quieran vender o cómo está el mercado. Sin embargo, la producción es lo más manipulable, es lo más trabajable. Eso es lo que hace la diferencia. La gente que trabaja hace la diferencia. ¿Me escuchan bien? ¿Sí, profesor? Ya, Sí, ok, profesor. como no, ya, como que capaz que se me haya caído. Eh, y- Justo ahora no se escucha bien, profe. por eso mismo. ¿Aló? Ahí Se sí. dejó de escuchar un poco. Ahí sabía. Ya. Ya, pero ahora sí. Sí, profe. Ya. Ya, entonces, como bien les decía, la producción en sí es lo que podemos trabajar, porque ahí es donde está la mano del operario, la mano de la gente. Entonces, ahí podemos trabajar y va a depender mucho de las enfermedades, el equipo de producción en tanto infraestructura, por eso hablamos de las instalaciones, como del personal. Eso marca la diferencia. Ahora, los alimentos es más o menos manipulable porque dependemos obviamente de la integración y las oportunidades que haya. Depende mucho del costo de internación, por ejemplo, el maíz, la soya, y hay ciertas cosas que no podemos manejar del todo. Podemos manejar la dieta, cómo incorporamos esos alimentos, pero el costo del maíz lo tenemos igual. ¿Se fijan? Entonces, por eso para entender que hay ciertas cosas que tenemos que adaptarnos. El precio de mercado es algo que es difícil de manipular, pero sí cómo hacemos las cosas. Por lo tanto, hay que evaluar algunos indicadores, como la conversión de alimentos, el precio promedio de los alimentos, pues todo esto que están acá. Y por eso mismo, en el fondo, listo, para equilibrar todo lo que es la producción y los costos, importantísimo que consideremos muchos de estos factores, de estos eh, indicadores, donde obviamente depende mucho de las enfermedades, obviamente, porque obviamente cuando tenemos animales enfermos, nuestros costos se los va siempre a disparar. Ujú. Pero tenemos que ver algunos indicadores especialmente para poder evaluar la eficiencia, volumen y productividad de la empresa. Parámetro económico, como bien les decía, los destetados, los vendidos por hembra al año, y donde bien les decía en algún momento, los kilos vendidos totales por hembra al año es el mejor indicador eh, del negocio, dentro de todos los indicadores. Entonces, aquí vemos en el fondo, por eso, como les decía, el tema de la conversión de alimentos, y estas siglas, en el fondo, de esto que están acá, los partos por hembra al año, destetados por hembra al año y vendidos por hembra al año. Entonces, para que se entienda. Ujú. Entonces, donde bien les decía, los kilos totales
vendidos por hembra al año es el mejor indicador de la rentabilidad. Cada empresa porcino debe buscar vender al máximo peso posible. Y eso, pero al máximo que le permita su mercado, el mercado local y los mercados a los que se tiene acceso. Sería ideal poder vender para alguna empresa acá, es decir, si yo me encantaría vender a 140 kilos, pero si el mercado no te lo acepta, no sacas nada con que tratar de vender siempre a alto peso, siempre en el fondo el mayor peso posible. Y obviamente en el fondo hay que tratar de vender a lo más al peso y al precio de mercado. Y obviamente tratar de sacar ese diferencial propio que tiene cada empresa. Mientras más pesado vendamos, obviamente vamos bajando los costos fijos por kilo. Los costos fijos estamos hablando, por ejemplo, de la infraestructura, el personal. La energía puede ser variable. Tenemos una base fija, pero tenemos un variable. Pero el alimento es totalmente variable en relación al... ¿Se acuerdan de lo que son los costos fijos y variables, cierto? En foto para que por lo menos para que se vayan entendiendo, digamos, como conceptos. Sí, profe. Yo Ujú. solo no me acuerdo. Entonces, ujú. Lo que hace son conceptos más económicos. Aquel que trabaja en algo porque obviamente ustedes muchos trabajan en alguna otra cosa, el que trabaja en cosas más economía, y muchos son casi, ese es como el lenguaje diario, pero al que es más biólogo le cuesta hablar de Son como costos, de los mismos, administración. son los mismos conceptos. Eso le iba a decir, son los mismos conceptos de administración. Por eso, esto es administración, por eso le estoy diciendo, todo lo que estamos hablando ahora es administración, Sí. pero con el enfoque biológico, nada más, el enfoque dentro de una producción, pero que no es no una administración de un edificio, no es, ¿te fijan? Es en este caso la administración de planteles donde hay factores biológicos que también empiezan a incidir dentro del juego. Pero al final es administración nomás. Y una administración de empresa, por eso eh, al final hay ingenieros comerciales que están metidos tanto en los bancos como los que están metidos en todas estas empresas, porque hay que, siendo un negocio, y en el momento que compramos y vendemos, tenemos que meter conceptos económicos. Entonces, por eso mismo, las granjas venden kilos de cerdo, no cabezas. Y por eso mismo es importantísimo que tengamos la mayor cantidad de kilos posible. Ujú. Y ojalá que nuestras ventas sean ojalá cerdos de primera, entendiendo que son los cerdos de primera son aquellos que son los bonitos, los de mejor mercado. Los cerdos de segunda son los que están deteriorados y los desechos obviamente lo que dejó la ola y que con suerte podemos vender ahí entre medio. El cerdo enfermo. El cerdo de segunda estamos hablando del cerdo que a lo mejor está con menor precio, no es el que le gusta al comprador. Entonces, lo ideal es que ojalá tengamos 95% de nuestros cerdos vendidos como cerdo de primera. Y eso es un parámetro importantísimo. Si el fuerte de nuestro cerdo es el cerdo bueno, obviamente nuestros precios también podemos optar a los mejores precios. Y el alimento siendo que es el insumo que nos impacta en mayor forma los costos. Ya a algún momento les dije, el alimento en un sistema de crianza, estamos hablando del 60-65% de los costos. Y ahí es donde por eso nos pega tanto como el aumento del precio del maíz, de la soya, y por eso que se los meto tanto entre medio en diferentes momentos. Ujú. Y importante que analicemos la conversión alimenticia global y la ganancia de peso. Y cuando hablamos de la conversión alimenticia global, yo le estoy hablando de cuántos kilos produce la empresa, la fábrica, versus cuántos son los kilos de cerdo vendido total por la empresa. Todas las pérdidas que hubo entre medio es plata que se nos fue cayendo por los bolsillos. Si podemos tener los mejores insumos, el mejor maíz, pero si el maíz se salió de los comederos porque estaba mal regulado, porque la cobertura, el plato no estaba siendo la adecuada, no había buena calibración,
porque las líneas de alimentos tenían fuga porque los camiones de alimentos que transportaban los alimentos desde la fábrica pararon el camino y bajaron un par de kilitos ahí entre medio. Todo eso es plata que se perdió. Y obviamente el costo es de acuerdo a los insumos que se compraron para producir el alimento, pues siendo el principal eh, costo de alimentación, costo de producción, y los ingresos están hechos por los kilos vendidos. Por eso, en el fondo, eso nos permite la conversión alimenticia global de la empresa. Entonces, por eso sigue mucho, obviamente, la conversión de alimentos y el precio promedio del alimento también como indicadores. Y obviamente tenemos que considerarlo todo dentro de los costos para producir y obviamente y los ingresos que podamos tener finalmente. Y por eso mismo es importantísimo tener controles de alimentación. Tener un par de corralitos que nosotros podamos ir haciendo un control si los cerdos efectivamente van ganando peso o no. Y haciendo lo ideal es que semanalmente llevar controles de peso, llevar la conversión de alimentos, para saber si efectivamente el alimento está cumpliendo el efecto y los cerdos efectivamente van ganando. Y que no nos demos cuenta cuando terminamos la crianza de que, en realidad, los cerdos, chuta, es que se demoraron harto en crecer. Oye, sabes que no ganaron peso. ¿Qué habrá pasado? Chuta, que saqué al final, cuando podés trabajar, evaluarlo durante y poder hacer cambios durante. ¿Sabes que si haces cambios durante la crianza, es decir, sabes que los cerdos sabes que algo no están ganando bien? ¿Qué será? Puede ser el alimento o puede ser literalmente cómo están regulados los comederos. Y ahí a lo mejor el error es un tema de mano de obra. Uh-huh. Y hay que usar el impacto de la medicina en todo este sistema. Puede ser muy importante cuando no hay un adecuado control en el uso y la justificación de la medicina. Por lo tanto, hay que acordar que los médicos veterinarios no hacemos todos los tratamientos. Los médicos veterinarios damos pautas de trabajo. Y es los operarios, la gente que está ahí en el día a día, los que van a tener el impacto sobre la medicina. Un buen diagnóstico, el diagnóstico lo hacen los operarios. Y nosotros hacemos solamente el chequeo, la revisión, para corroborar cuáles son los cuadros que están generándose. Si el tratamiento está siendo el adecuado. Por lo tanto, siempre tiene que haber costos. Por eso será muy importante que siempre usemos medicamentos y vacunas de laboratorios de prestigio. No significa que sean los más caros, sino que nos den confianza. Lo más caro no siempre es lo mejor. Lo importante es que tengamos la seguridad de la efectividad de los medicamentos. Uh-huh. Por eso hay que considerar ese porcentaje de impacto sobre el costo total de la producción, cómo nos enfocamos. Y además hay que considerar que estamos hablando de economías de escala. Por eso mismo que las empresas tienden a ser cada vez más grandes para poder optar a insumos al menor costo posible y poder tener un poder de venta que nos permita hacer marcar la marca, el merchandising. El marketing y el merchandising, que en el fondo son importantes en todo. Hay que venderse. Entonces, el costo de producción siempre está relacionado con la eficiencia y el volumen de la producción, pero además también con una buena administración, o sea, en los recursos, en el personal, etc. Uh-huh. Por lo tanto, el precio de la canal es un factor sumamente importante y algo que es muy poco manejable. Uh-huh. Y por eso mismo tenemos que ir tratando, ojalá que nuestro costo y nuestros precios de venta estén lo más cercano al precio global de venta del mercado con el cual nosotros estamos trabajando. Por lo tanto, que la diferencia entre el precio de nuestro canal, nuestro costo, versus el precio global,
no sea mayor al 2%, que estemos en el fondo dentro del caso, por lo tanto que estemos dentro del precio, que nuestra empresa esté optando a los mejores precios. Y obviamente, y dependiendo también de los costos de alimentos. Por eso todo eso, obviamente toda esta rentabilidad que logremos va a ser dependiendo de un poco de la individualidad propia de cada empresa. La, la diferencia que hace una empresa versus cualquier otra. La producción entonces será un conjunto de muchos factores, especialmente cuando hablamos de infraestructura. Entonces dependemos de la genética, de la administración, la sanidad, de los nutrientes que utilizamos y los insumos, cómo los utilizamos y cómo los gastamos. El manejo y el medio ambiente hoy día que es importantísimo. Las instalaciones, la inversión que se haga, eh, pensando en las instalaciones que nos van a permitir controlar la temperatura, controlar la humedad, la inversión en instalaciones para el alimento, tener una buena comercialización y todo siempre el personal es la base, hace la diferencia. Una producción eficiente, por lo tanto, es saber aglutinar diferentes factores en la individualidad propia de cada unidad productiva. Cada unidad es diferente y hay que tener claridad en cómo vamos a trabajarla. Porque, como bien le decía acá, el personal marca la diferencia. Que haga las cosas bien, que observe, tome decisiones y decisiones a tiempo. En la alimentación, como bien les decía, es importantísimo y se lleva los principales costos. Por lo tanto, dependemos del precio promedio del alimento y va a depender, obviamente, hay que entender el mercado. Uso de antibióticos promotores, en el fondo, si realmente se necesitan, y hay que tener presupuesto para los programas de alimentación, manejar bien. Pero lo más importante, obviamente, acá, como les decía, evitar desperdicios, que es importantísimo en cuanto a los comederos, las bodegas, los silos, pensando que es el costo lo más importante. Como lo que les digo abajo, el comedero más caro es el que desperdicia alimentos. Y lo más barato siempre es hacer bien las cosas. Hacer las cosas a la primera y no tener que hacer 1, 2, 3 veces, hacer diferentes intentos para que salga bien. Entonces, no desperdiciemos el tiempo y no desperdiciemos el alimento. Y el personal importantísimo. Se necesita una persona, esto como promedio, en el fondo se necesita una persona por cada 50 hembras del grupo 1, y obviamente va a depender de la automatización, eso como estándar, más o menos. Para lo tanto, se requiere personas con el mejor nivel posible, que tienen que tener buena actitud y profesionalización. Y ojo, profesionalización no significa que sean profesionales. El título no te marca. Es la capacitación que tengas. No sirva que tengan un cartón bajo el brazo. Lo que necesita es que sepan ocupar las herramientas con las que se trabaja. Por lo tanto, eso es lo que necesitamos, personal capacitado, que tenga las competencias para realizar las funciones. Pero como todo, también es importante tener incentivos y estímulos. Por lo tanto, obviamente, como bien dice un dicho, con plata baila el monito. Se requiere obviamente de que la gente esté feliz en lo que está haciendo. Por lo tanto, hay que tener motivación y por lo tanto hay que buscar una capacitación constante en el personal. Coraje, pasión, convicción, disciplina y actitud, la base del cuento. Hay que tener buenos programas de salud y de bioseguridad. La bioseguridad es la base del sistema para poder asegurar tener menor riesgo de infecciones externas. Por lo tanto, hay que hacer prevención, diagnóstico a tiempo, por eso es importantísimo mucho la capacitación del personal, vacunaciones y mediciones y medicaciones en el fondo que estén controlados, ordenados, para que mejoremos inmunidad y que disminuyamos el riesgo de tener algunas patologías. Conocer las enfermedades, las gráficas de mortalidad, edad, causas de problemas, los registros. Importantísimo llevar registros y chequearlos, revisarlos.
A uno como supervisor le toca estar revisando y revisando las planillas, viendo, bueno, ¿cuántos cerdos han muerto? ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué problemas tenemos? Uy, ¿por qué aumentaron? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué, qué tratamientos se han hecho? Chuta, ¿son efectivos los tratamientos? Cambiémoslo. ¿Te fijas? La información genera decisiones. Y para tener información no basta con escribirla, sino que obviamente procesarla. Limpieza y desinfección, la base de la bioseguridad, en el fondo o Lean All Out y además buenos protocolos de lavado y desinfección y obviamente trabajar esto como un sistema de producción y un control adecuado de los medicamentos. Ujú. Hay que estar estableciendo presupuestos y además controlar el uso de ellos. Por lo tanto, llevar controles. Control de las medicaciones en el alimento, la- controles mensuales de las medicinas, presupuestos y además control de gastos, control de las medicaciones individuales por cada sala, por lo tanto estar controlando lo realmente se use, stock de máximas y mínimas por sitio, y obviamente que se gasten los insumos, no que se tengan que estar votando. No hay peor, no hay peor cosa que estar votando. Aquellos, bueno, yo soy cuadrado en esos aspectos, pero muchos de ustedes, qué rabia da cuando se vence algo, cuando se vencen los yogures en el refrigerador y hay que botarlo. ¿A alguien le ha pasado? Sí, Darse profe. cuenta que, Sí, Sí, que entonces, comprar comida, que en el fondo de la comida se vence. Chuta, qué latas, hay que botarla. Y uno dice, chuta, ahí van 1.000, 2 lucas que en el fondo que se van a la basura. Entonces, eh, por lo tanto, ojo, reporte de las medicaciones por sal y sitio, recoger los frascos vacíos. Un detalle. ¿Por qué creen que en el fondo por eso, eso de recoger los frascos vacíos? ¿Solamente por el tema de la basura? Para que no sea un foco de infección que puedan llegar moscas o algo así. No, no, ¿sabe por pero qué? para que no se rompan y se corten la gente. No, Por un control de stock. control de stock para que no se los roben. En todas partes, en todas partes se roban los frascos. Y en todas las empresas siempre hay alguien que en el fondo dice, no, que entonces sí, de que, no, que tengo un conocido que trabaja en un criadero en el fondo y él tiene antibióticos, tiene mate. Entonces, es típico, lamentablemente. Y esto no, y no le digo acá en Chile, porque esto está sacado de un paper y que no es chileno. Entonces, lo cual nos identifica de que es algo que sucede en toda parte del mundo. Y parte de la información te dice recoger los frascos vacíos, porque el frasco vacío es porque se usó. Entonces, en el fondo, evaluamos que efectivamente las cosas se estén usando y que no se están llevando. Y uno dice, ¿cómo tanto? Pero lamentablemente hay que controlar porque son medicamentos y que la idea es que están para que se usen y no para que se lleven. Por lo tanto, se debe clasificar también lo que es la medicina, la premezcla, medicina normal y las vacunas. Y tener las medicinas clasificadas, ordenadas, llevar los stock, llevar los números de serie, los periodos de resguardo, todo eso. PAPCO lo considera. Es parte de los protocolos que están establecidos. Por lo tanto, tiene que haber manuales de procedimientos y logística en lo que es la medicina y las vacunas. Llevarlas, asegurar la refrigeración y los cuidados de las cadenas de frío. Llevar buenos sistemas de manejo en el sistema y en el medio ambiente. Ahí es donde sí es importantísimo, en el fondo, esto, qué hacemos con los frascos vacíos, que en el fondo que se una adecuada eliminación, porque obviamente pueden ser, estamos trabajando con el medio ambiente, no solamente con los purines, sino que también con los...
agujas, jeringas, frascos, todo tiene que tener un adecuado control. Chequear los sistemas de bioseguridad y obviamente, y la bioseguridad es la base, no se debe descuidar. Hay que seguir las medidas de bioseguridad básicas, y eso le digo, imagínense, y en todo el mundo se sabe, las medidas de bioseguridad son la base de la sanidad de un sistema, de la limpieza. Y ojo, y las medidas de bioseguridad que son rigurosas y estrictas, y en todos lados tienen que ser rigurosas y estrictas. Saltarse medidas de bioseguridad siempre es un riesgo, es, como se dice, es un atentado a la propia sanidad de la empresa. Es pisarse los talones. Obviamente importantísimo la comercialización, como bien le decía en un momento, la comercialización implica la integración y obviamente en la medida que tengamos economías de escala, podemos en el fondo optar a mejores, eh, mejores precios, una mejor comercialización. Por eso vemos que es mucho y muy importante el negocio y la diferenciación de mi empresa. ¿Cuál es el plus? Hoy día mucha diferenciación se está dando también por el tema de bienestar animal, protocolos de bienestar animal, certificaciones de bienestar animal. Es un plus. No solo, para, para muchos digamos, no, en el fondo esto es el bienestar animal por el bienestar animal, pero económicamente para muchos empresarios, si lo vemos ahí, ¿cuál es el plus? ¿Cómo se lo vendemos? Es que más, no solamente los animales producen mejor, sino que a lo mejor también vaya a tener un mejor precio. La etiqueta. Por lo tanto, hay que analizar muchos puntos. Y eso es tema totalmente de mercado. Hay que conocer el mercado, clasificar los clientes, conocer mi producto, incentivo a mis clientes, hay que ver cómo vendemos, evaluar nuestras ventas. ¿Estamos vendiendo igual que siempre o tenemos un diferencial? Hay que buscar a qué vendemos. Fíjense, todo esto son puros conceptos administrativos. Aquí no estamos metiendo ningún concepto porque la comercialización ya no es un tema porcino, sino que es el tema de comercial. De eso muchas veces se encargan los comerciales, pero tenemos que tener alguna base. Eh, En nuestra clínica, qué es lo que diferencia mi clínica de la clínica del vecino? Siempre que vencemos, ¿por qué nos vendemos nosotros? ¿Qué es lo que vende en la clínica? ¿Porque somos mejores? ¿Porque estamos más especializados? ¿Porque tenemos mejor capacidad de comunicación con el cliente? Entonces, en todas las áreas hay que analizarse. Y por lo tanto, siempre estar consciente. Y obviamente hay que entender que esto aplica a todos dentro de la empresa. No solamente a las bases, también a la gerencia y los directores del negocio, el liderazgo, la coordinación y la conducta que se tiene que llevar. Esto es un tema que aplica desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba. Ujú. Entonces, y entendiendo básicamente lo que le decía, un momento, esto es una producción empresarial, por lo tanto que tiene que tener organización, desarrollo, hay que tienen que organizar, pero también hay quienes que tienen que seguir las normas, pero es que tenemos que trabajarlo completo. Y hay que pensar en esto, el que no crece, decrece. Por lo tanto, tenemos que pensar en cómo vamos mejorando, la mejora continua de nuestro negocio. Por lo tanto, nuestra producción empresarial siempre hay que evaluar cómo se dirige, hay que ser un gestor de negocios, buscar alternativas, y siempre la clave es tener información necesaria para conseguir que todo lo que hacemos no se genere un problema, sino que sea una opción para ir mejorando. Cuando cometemos errores, ahí tenemos dos alternativas. O nos tiramos para abajo, pucha que la cagué, o nos tiramos para arriba, chuta, un error. Bueno, ¿cómo lo mejoro? Y del mismo problema tenemos dos alternativas. O nos quedamos o salimos adelante. O nos levantamos y lo sacamos. Por lo tanto, hay que buscar siempre la mejora continua.
Por lo tanto, hay que identificar las áreas de mejora, dónde podemos ir mejorando, capturar la información, analizar información e implementar soluciones para tener métodos de operación y siempre que tenemos que estar supervisando y monitoreando la operación de ver que esto efectivamente está operando. Por lo tanto, tenemos que ver todo como una oportunidad para mejorar. De los errores se aprende, pero si no se aprende simplemente nos quedamos atrás. Por 5 disciplinas básicas. Hay que organizar y plantear el control del manejo, por lo tanto, que es a largo ciclo de producción. No que lo que está pasando hoy día, sino que organizar y planificar a largo plazo. Hay que tener buenas tecnologías de producción y de administración, buena comercialización, llevar registros contables y de producción y aglutinar todos los factores para la máxima rentabilidad. Tomar todo y obviamente y analizarlo. Para eso es importantísimo llevar registros. Y hay algunos registros que son de más alto control, que son necesarios estar controlando constantemente, y otros que son de menor nivel de control, como el número de kilos vendidos totales, algo que tenemos que estar controlando constantemente. ¿Se fijan? Entonces, puntos específicos, en el fondo, cosas que tenemos que ir controlando y otras que son menos importantes. En resumen, hay que ver dónde ponemos la barra, dónde vamos a trabajar el cuento. Y repito lo que les dije al principio. El sistema de negocio será establecer estrategias de producción y de control de los costos, pensando en buscar una máxima rentabilidad y eso va dependiendo obviamente de la individualidad propia de cada empresa. Y eso es lo que les venía a mentir hoy día, po. Esto se ha sacado un artículo y yo lo estuve revisando estos días y ya no está me encantó y por eso mismo siempre lo aprovecho, porque es súper estable, súper clarito en cuanto a los conceptos. El artículo lo tengo guardado, pero ya no está en línea. En algún momento lo busqué y no aparece en línea del año 2013. Y eso es básicamente lo que venía a conversar. Venimos a hablar de economía hoy día, de algunos conceptos, o sea, desde la nutrición hasta la parte de administración. ¿Alguna duda, consulta? Con esto estamos terminando la clase de hoy día. Estamos justito en la hora, estamos súper bien. Ni que hubiera estado medidos. Y tampoco hablé tan rápido. Por mi parte, todo bien, profe, gracias. Ujú. La mía también, porque ninguna duda. Ya. Súper Lo claro mismo, todo, profe, todo profesor. clarito. Ujú. Bueno, por eso es para entender, digamos, que estos son negocios. No solamente por el objetivo bonito, porque nos gusta tener chanchitos. Hay quienes le puede gustar, pero nadie le va a gustar, solamente va porque le gusta tener cientos y miles, sino que, pero es algo entretenido. Me Por eso mismo que en esta clase, con el fondo, hago como, fíjense, analizamos muchos temas de lo que vimos en diferentes puntos durante lo que hemos conversado durante el semestre. Así que es como una especie de resumen final. Pero claro, no terminamos todavía, vamos a tener una clase todavía y nos vamos a ver en un par de ocasiones. Así que, pero ya con eso poco a poco vamos cerrando, de a poquitito vamos a ir cerrando estamos cerrando el semestre. Ya pues, con eso estamos terminando a la hora justo. Algunos tienen actividades a las 9:30. Así que, ya pues, un gusto, que esté muy bien. Igualmente, profesor. Gracias, profe, igual. Gracias, profe. Profe, que esté bien. Cuídese, Muchas profe. gracias. Profe. Muchas gracias. Bien. Sí, muchas gracias por los buenos deseos y nos estamos viendo la próxima semana. Chao, En la profe. prueba. Chao, profe, cuídese. Ya, chao, chao, que esté muy bien. Chao. Profesor, una consulta.
Sí, con dígame. respecto al trabajo, aparte de introducción, conclusión, el desarrollo, ¿hay algo más específico que haya que agregar? La revisión bibliográfica. Ok, ya. Por lo menos, por lo tanto, las citas, que yo creo que la base es, esto es como una pequeña revisión, así que la base es el trabajo y de dónde sacó la información. Eso es todo el resto, introducción, portada, bonito, todo lo demás es como es la pintura. Pero no sacamos nada con pintar si la base está mala. Ok. Ujú. Así que lo más importante es el texto y de dónde sacó la información. Ya, Ya, profe, bueno, gracias. un gusto, que estén muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias, hasta luego, profesor. Hasta luego. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. No estamos viendo. Hasta luego.